¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es miércoles 29 de mayo del 2024. Y antes de irnos con la información, yo quiero recordarles que el día de hoy tenemos una cita. Tenemos una cita con nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El día de hoy en el Zócalo. La reunión será a las 4 de la tarde. Esto con el motivo del cierre de campaña de Claudia Sheinbaum y obviamente demostrar a la oposición lo que es el respaldo hacia Claudia Sheinbaum y también hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, vámonos con la información. Resulta que Norma Piña lo vuelve a hacer. Vuelve a amenazar a la presidencia del Senado. Recordemos que ya hace algún tiempo Norma Piña mandó mensajes intimidantes al presidente aquel entonces, Alejandro Armenta. Pues ahora lo repite. Norma Piña amedrenta a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera. Esto luego de que amenazó con incluso destituir a la presidenta y a senadores de Morena. Vamos a ver toda esta información porque les digo, esto la verdad es que ya se está pasando de la raya. Obviamente los senadores de Morena no se iban a quedar de brazos cruzados, incluso ya anunciaron juicio político a Norma Piña. Fíjense, reclama Norma Piña al Senado por incumplir con designar a nuevos miembros del INAI. Y es que Norma Piña pues dijo que están en pleno desacato. Esto fue lo que dijo Norma Piña, pero no solo eso, la cosa no queda ahí. Fíjense, a la fecha, esto es lo que dijo Norma Piña, a la fecha la Cámara de Senadores se encuentra en abierto incumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto, pues como se indicó, el plazo que se le otorgó para tal efecto concluyó el 15 de diciembre del 2023, sin que a la fecha se hayan realizado los nombramientos correspondientes, aspecto que se valorará al momento de fincar las responsabilidades constitucionales. Y es que recordemos que el Senado tenía hasta el 15 de diciembre de 2023 para nombrar a los comisionados del INAI. ¿Por qué no se nombraron? Porque no se llegó a un acuerdo. Hubo postulados, hubo nombramientos, pero no hubo consenso. Vaya, no se pusieron de acuerdo. Ahora bien, dice Norma Piña que va a haber consecuencias y una de las consecuencias es destituirlos y todavía dice que hasta una investigación en la Fiscalía General. Apunta Norma Piña que las responsabilidades de los senadores que propiciaron el incumplimiento puede llegar a la separación del cargo y consignación de los funcionarios responsables ante la Fiscalía General de la República por delito de desacato judicial. Fíjense nada más lo que está haciendo Norma Piña. Ahora hasta está amenazando con pues abrir un expediente, una denuncia en la fiscalía. Fíjense nada más. Obviamente ante esto hubo respuesta. Ya la presidenta del Senado, Ana Lilia, pues responde a Norma Piña y le dice que no se meta en el proceso electoral porque todo esto que está haciendo Norma Piña es meramente un show por los tiempos que estamos viviendo. Presidenta del Senado acusa a ministra Norma Piña de amedrentamiento político electoral. Esto es lo que dijo Ana Lilia Rivera. Hago un llamado a la mesura a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en este momento, previo al proceso electoral más grande de la historia de México, no intervenga con estas acciones que parecen más de amedrentamiento al Senado de la República que realmente de colaboración para resolver un tema que conviene a todos. Esto es lo que dijo Ana Lilia en una conferencia de prensa. Vamos a escucharlo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha demandado el respeto a la autonomía del Poder Judicial. Es mi responsabilidad hacer un llamado desde el Senado de la República en representación de esta gran institución a que sea respetado también el derecho constitucional y la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Legislativo en su autonomía. Asimismo, hago un llamado a la mesura, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en este momento previo al proceso electoral más grande de la historia de México, no intervenga con estas acciones
que parecen más de amedrentamiento al Senado de la República que realmente de colaboración para resolver un tema que nos conviene a todos y a todas y todos los mexicanos. Hago un llamado también al respeto a las instituciones que somos parte del Estado mexicano y que requerimos en estos momentos la capacidad de tener unas elecciones pacíficas, unas elecciones donde no haya intervención de ningún poder en las resoluciones que habrá de tomar el pueblo el 2 de junio al emitir su voto. Fíjense nada más, esto es lo que dice Ana Lilia Rivera, la presidenta de la Cámara de Senadores. Y como dice ella, así como la Suprema Corte ha luchado para mantener su autonomía, que se respete su autonomía, asimismo el Senado y el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, piden que se respete la autonomía del Poder Legislativo. Esto es lo que dice Ana Lilia. Y obviamente el día de ayer, en la sesión que hubo en el Senado, pues este tema se iba a tocar. Un senador de Morena lanzó la propuesta de hacer un juicio político a Norma Piña, porque lo que está haciendo Norma Piña ya se está pasando de la raya. No solo es la invasión al Poder Legislativo, sino también está metiendo la mano al proceso electoral. Vamos rápidamente a escuchar de qué manera el día de ayer en la sesión del Senado proponen juicio político a Norma Piña. Vamos a escucharlo. Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su venia, hace 8 días, en esta misma tribuna, hicimos un llamado, una exigencia que formulamos a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a que renunciara a ese cargo, porque es un cargo que debería de ser ejecutado, llevado a cabo con imparcialidad, con ética, y el actuar de la ministra ha violentado esos principios elementales de la conducción del órgano judicial más importante de nuestro país. El día de hoy, en un acto nuevamente que reprobamos, en un acto que denunciamos por pretender la ministra presidenta someter al Poder Legislativo, ha amenazado a la presidenta del Senado de la República, nuestra compañera, la senadora Ana Lilia Rivera, bajo el argumento de que no se han agotado los procedimientos para designar a los consejeros del INAI. Eso es inaceptable. Contribuye nuevamente a la incertidumbre jurídica en un proceso electoral, algo que es reprobable en ese actuar, algo que no podemos tolerar. La ministra presidenta tiene antecedentes de haber sido impulsiva en sus actos cuando le mandó mensajes a quien era el presidente de este Senado, al presidente Alejandro Armenta en ese momento. Después presionó a un magistrado de un tribunal independiente, al magistrado Felipe de la Fuente, quien también fue amenazado en caso de que no actuara como quería la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después realizó una reunión en lo oscurito, como ya se ha denunciado aquí, toleró también la participación de magistrados que se reunieron a unos días con la candidata del PRI y del PAN, Xóchitl Gálvez. Por todo eso, y si eso no fuera suficiente, el día de hoy amenaza en un tiempo de un proceso electoral a quien encabeza el Senado de la República de manera institucional, amenazándola entre líneas de iniciarle procedimientos penales si no se actúa como quiere la ministra Norma Piña. A ella le decimos, ahora las senadoras y senadores de Morena, las diputadas y diputados del Movimiento de Regeneración Nacional y de nuestros partidos aliados, no solo le pedimos ya o exigimos su renuncia, sino decimos que iniciaremos también nosotros los procedimientos necesarios para iniciar un juicio político en contra de la ministra Norma Piña, porque no vamos a tolerar que pretenda interferir en las facultades del Congreso de la Unión, y me explico por qué. En la designación de los consejeros no se ha llegado a un acuerdo. ¿Qué pretende la ministra? Obligar a la presidenta senadora
Ana Lilia, para que ella nos determine a nosotros y nos obligue a votar por una persona determinada? ¿Qué pretende la ministra presidenta? ¿Enviar el nombre de quien ella quiere que sea el consejero del Instituto de Acceso a la Información? ¿O qué es lo que pretende la ministra presidenta? Creemos que su actuar es indigno. Creemos que la ministra… Perdón, presidenta. Permítame, el orador, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz Paredes? Primero saludarla, presidenta, mucho gusto, y saber si el señor senador me permite una pregunta. Por supuesto. Sí, acepta la pregunta, 1 minuto para hacerla y hasta 2 para contestarla. Gracias. Gracias, senador Zamora. Aprecio. Senador Zamora, yo entiendo que las reconvenciones que haga cualquier titular de un órgano de gobierno, de un poder, las hace por su condición y su responsabilidad institucional. Corresponde a su obligación y a sus responsabilidades jurídicas. Me sorprende mucho que por cumplir una responsabilidad jurídica como titular de un poder se estime que se pueda iniciar un juicio político. Creo que dentro del marco de un discurso político, partidario, se puede señalar que no se comparte tal o cual posición, tal o cual entrevista, pero no cabe un juicio político por cumplir una responsabilidad jurisdiccional. Gracias. Adelante, senador. Gracias. Yo quisiera manifestar con relación a lo que expresó senadora Beatriz, que hace una semana era una exigencia que nosotros creíamos y que poníamos a consideración de la propia ministra presidenta, confiando en que podría darse cuenta ella de que su actuar no era digno al cargo que ella representa. El día de hoy vemos nuevamente un actuar, y si me lo permite voy a explicar por qué considero que ese actuar, que además es reiterado, en donde hay diversos antecedentes y precedentes que nos permiten concluir sin ninguna duda de que está actuando de manera parcial en favor de la candidata del PRI, de la candidata del PAN, de la candidata del PRD, Xóchitl Gálvez, la ministra presidenta. Hay antecedentes que únicamente durante su presidencia ha anulado en 21 ocasiones leyes que habían sido propuestas por nuestro movimiento, leyes que fueron aprobadas por las senadoras y los senadores, por las diputadas y diputados de la mayoría. Una mayoría que representa al pueblo de México, la voluntad, porque cada uno de ellos llegó con el respaldo popular que les dio la mayoría para poder producir esas 21 leyes que el Poder Judicial, 21 leyes que la ministra presidenta y el grupo ultraconservador que ha utilizado a la Corte como un órgano ya no jurisdiccional, un órgano que no analiza la ley para ejercer derecho y para dictar derecho, sino un órgano que se ha convertido en un brazo golpeador de la oposición, que ha tomado partido político. Las exigencias que se dan a este poder, a la presidenta, en un periodo de un receso legislativo, son muestra de una intención plenamente electoral, de una presión, de las amenazas. Repito, hay precedentes de la presión que ejerció al expresidente de este Senado, a nuestro compañero Alejandro Armenta. Hay antecedentes de la presión que ejerció. ¿Quién puede dudar de que no se está presionando? ¿Quién puede dudar de que ese actuar no tiene tintes políticos? Eso es inaceptable para alguien que encabeza el Poder Judicial, para alguien que, para un poder, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha nulificado fuera también del plazo, cuando ella era ministra, miembro de la Suprema Corte de Justicia, 74 leyes del Congreso de la Unión. Permítame, senador, por favor, que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputada María Guadalupe Chavira? Primero, ¿ya no? ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Sí, presidenta, agradecerle y preguntarle al senador si me permite una pregunta de consecución a la que se le ha hecho. Por supuesto. 1 minuto para hacer su pregunta y 2 para contestar. Una de las causales para el juicio político, bueno, antes de decir esto, a mí me sorprende la defensa que hacen a capa y espada, no solamente de cualquier cosa que se pueda decir de la ministra Norma Piña, hasta del solo sonido de su nombre. Eso es ya de cierta sospecha. Pero usted ha expuesto con mucha claridad, senador, por qué se puede solicitar un juicio político y se ha puesto en duda. Pero yo le pregunto si la causal es la afectación
como es una de las causales para el juicio político de las instituciones democráticas. Usted mismo lo ha dicho, no solamente la reunión que ha quedado en evidencia, los mensajes de amenazas a los magistrados del Tribunal Electoral, sino la afectación que hoy quiere hacer a un poder soberano que es elegido por la ciudadanía, como es el Senado de la República, y que trató de hacer en otra ocasión, incluyendo la amenaza al presidente de esta Cámara de Senadores. Esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Mire, yo quisiera contestarle con una pregunta. ¿Quién eligió a la presidenta del Senado, a la presidenta de la mesa directiva? Senadores que a su vez fueron elegidos por el pueblo de México. Y le pregunto, ¿quién eligió a la ministra presidenta? Los ministros. Pero me refiero como cabeza de ese órgano jurisdiccional. Un grupo de personas que han infiltrado al Poder Judicial y repito, que lo han utilizado como una herramienta política para defender intereses de quién. Hemos visto la liberación de narcotraficantes recientemente, hemos visto la liberación de personas que habían sido procesadas penalmente por su participación en casos que dañaron a la sociedad mexicana, como el caso Ayotzinapa, y me refiero a la liberación de Murillo Karam, que era considerado uno de los personajes clave en el caso de Ayotzinapa. Pero también están presionando, repito, y hay una violación a la propia Constitución, y eso es lo grave. Quien encabeza el órgano que debe de garantizar el cumplimiento constitucional está obligando a algo que la propia Constitución no nos obliga, porque en la propia resolución que había enviado en su momento al Senado para reiterar que era necesario la designación de los consejeros, lo que pedía es que se agotaran los procedimientos para elegir a los consejeros. Nunca en el aspecto de determinar por una persona. ¿Qué voy? Los procesos se han agotado, se han llevado a cabo en la Comisión de Justicia, en las comisiones que analizaron, a las que se les turnó, se agotaron ahí los procedimientos, se llevaron incluso al Pleno del Senado y no alcanzaron las 2/3 partes. El presidente, en un caso que se había aceptado, objetó ese nombramiento y ese nombramiento nuevamente fue sometido después para las 3/5 partes que se requerían y tampoco alcanzó esa mayoría. ¿Qué pretende entonces la ministra presidenta al tratar de iniciar procedimientos penales en contra de la presidenta del Senado? Lo que está pretendiendo es ejercer una atribución que la Constitución no le permite para someter al Poder Judicial, al Poder Legislativo, violando el principio elemental de equilibrio de poderes. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra. Fíjense nada más, así es como responde este senador de Morena. Y vimos cómo Beatriz Paredes tratando de defender a capa y espada a Norma Piña. O sea, no quieren que la toquen. Ella sí puede meterse, ella sí puede meter las manos, no solo en el poder legislativo, sino también hasta en el proceso electoral. Ah, pero que a ella no la toquen. Y la defienden con uñas y dientes. Siendo que a los senadores y a los diputados los elige el pueblo. A Norma Piña no la elige el pueblo. ¿Por qué tendría ella tener más poder que otro poder constitucional? Por ejemplo, el poder legislativo. Son 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. El legislativo y el ejecutivo los elige el pueblo. El judicial no. ¿Por qué este poder tiene más poder que los otros 2 poderes? Fíjense nada más. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.